Hola, muy buenas, mi nombre es Samuel Bolívar Villanueva y voy a hablar un poco de mi andadura por el campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. Yo en concreto estoy cursando el segundo año del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web que se realiza en La Cartuja. Antes de entrar yo estaba realizando el bachillerato de Ciencias Sociales en Cádiz y mi intención era entrar en una carrera, en la carrera de Estudios de Asia Oriental concretamente. Sin embargo, en el segundo año, en segundo bachillerato, di TIC con un profesor y dimos el lenguaje de programación de C++, y empecé a hablar bastante con mi profesor sobre que me interesaba bastante lo que era la programación, porque ya desde muy chico pues siempre me habían interesado los ordenadores, jugaba muchos videojuegos y eso, pero nunca me había dado por intentar programar por mí mismo. Entonces no fue hasta bachillerato que me medio obligaron obviamente a aprender a programar, y fue cuando me di cuenta de que realmente era algo que me gustaba bastante. A raíz de eso pues me empecé a interesar en otras cosas de la tecnología, cómo funcionaban las cosas por detrás. Al final, hablando con el profesor y descartando algunas opciones, pues me acabé interesando por entrar al grado superior de desarrollo de aplicaciones web, ya que estuve viendo algunos vídeos de las materias que se daban y más o menos el conocimiento que adquirías, y me resultaba bastante interesante. Mi profesor me recomendó este centro debido a que tenía una familiar que había estado estudiando antes aquí y le resultó pues bastante bien. Total, que en verano de 2021 acabé matriculándome en el centro y acudí pues a una video presentación del centro para los nuevos alumnos matriculados. En este video presentación nos hablaron más o menos de los profesores, del centro, de la dinámica del centro, y también nos presentaron un exalumno que estaba trabajando y nos habló de programación. Básicamente este exalumno nos comentó que la asignatura de programación era bastante complicada, y ahora que por fin he cursado el primer año pues puedo decir que tenía razón. Sin embargo, me lleva una muy buena experiencia de programación, ya que al final hemos aprendido bastante. Estuvimos con el lenguaje de programación de Java. A pesar de que hayamos aprendido Java y nos hayamos profundizado en el lenguaje de Java, sí que es verdad que nos han asentado unas muy buenas bases a la hora de programar, por lo que ahora que he dado otros lenguajes de programación se me hace bastante sencillo desplazarme de un lenguaje u a otro. Otra asignatura que también me pareció bastante interesante fue lenguajes de marcas, ya que yo antes de entrar en el grado di un poquito de HTML lo que es en bachillerato, pero realmente no llegué a ver casi nada. Y se me hizo una asignatura que tampoco fue muy complicada, pero al mismo tiempo era muy divertida y aprendía bastantes cosas, tales como HTML, como ya he dicho, y CSS. Y una vez que combinabas las dos cosas, pues podías crear páginas web bastante chulas. Retomando un poco la parte de programación, por si hay gente que tiene la duda, nada más llegar no te pones directamente con el ordenador a programar como mucha gente se podría esperar. Realmente lo que haces al principio es dar las bases de la programación usando literalmente tu cuaderno y tu boli. Lo bueno de hecho es que no empezamos con ningún lenguaje de programación en particular y no necesitamos ni ordenador ni nada, simplemente con boli y papel pues aprendemos un lenguaje de programación, por así decirlo, que es pseudocódigo, en el que aprendemos pues las bases de cualquier lenguaje de programación. Ya una vez que tenemos estas bases más o menos sentadas, pues ya ahí es cuando nos pasamos al ordenador y ya nos ponemos a picar código. Retomando la parte del resto de asignaturas, tenemos también bases de datos, que fue una asignatura bastante interesante. Y es que en bases de datos también estuvimos dándole mucho al boli y al papel, sobre todo al principio del curso. Estuvimos aprendiendo bastante a cómo estructurar y organizar, por ejemplo, una base de datos de cualquier idea de negocio que se nos pudiera ocurrir, para luego más tarde, en los siguientes trimestres, pues aprender ya a llevarlo al ordenador y montar nuestras bases de datos propias en el ordenador. Una asignatura que también fue muy interesante fue la de sistemas informáticos, porque a mí personalmente programar pues no lo había hecho mucho antes, quitando mi época de bachillerato, pero sí que había tocado componentes del ordenador, me había montado mis ordenadores, y entonces fue una asignatura muy chula, ya que estuvimos analizando y estudiando pues los componentes del ordenador, la historia de los ordenadores, y fue una materia que me gustó bastante. También estaba la otra asignatura que era entorno de desarrollo, en lo que aprendimos básicamente, pues por ejemplo, el proceso de ingeniería que había detrás de la creación del software. Ahora mismo me encuentro cursando el segundo año y puedo decir que es bastante más tranquilo que el primer año, pero eso no quita que tengas un montón de faena encima. Este segundo año estamos dando lenguajes de programación como JavaScript, PHP y Python. Que sí, son 3 lenguajes, pero es que al final con la base que nos dieron en el primero se nos hace bastante sencillo el desplazarnos de un lenguaje a otro y no tiene mucha dificultad. Este segundo año nos estamos dando cuenta de cómo todas las partes que habíamos dado en primero se están juntando ahora con las partes del segundo. Por ejemplo, con el lenguaje de programación de JavaScript, ahora pues podemos complementar todas las páginas que teníamos, por ejemplo, hechas en HTML y CSS, ahora le añadimos JavaScript y se vuelven páginas pues mucho más dinámicas, con muchas más funcionalidades que antes, por ejemplo, pues no teníamos ni idea de cómo hacer. En definitiva, al final el segundo año estaba siendo bastante chulo porque se están empezando ya a sentar bastante bien los conceptos, las cosas que vimos en primero, el sentido que tienen, del por qué las vimos y de ya cómo todo empieza a estar relacionado entre sí. Y nada más que añadir, esta ha sido más o menos mi experiencia de estos 2 últimos años que he estado formándome, y animo a todas aquellas personas que quieran aprender a programar y que les interese el mundo de la programación, por lo menos en la que yo estoy metido, que es orientada a web, que me parece un mundo bastante bonito, interesante, y que sobre todo te cambia la manera en la que piensas, y ahora ves la web de otra forma porque ahora tienes la oportunidad de poder acceder a ella y poder crear contenido para la web.
que es algo que a mí personalmente me parece bastante atractivo y que ya me hubiera gustado antes saber todo lo que sé ahora, vamos.